Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para una noticia que, déjenme decirles, me dejó completamente boquiabierta. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que les tengo que contar es impactante. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta bomba que está explotando en todas las redes sociales. El 17 de mayo de 2025. Una fecha que al parecer quedará grabada en la memoria de todos los fanáticos de Hande y Kerem, o mejor dicho, de Anker. Y es que, como ya saben, estos dos talentos turcos nos robaron el corazón con su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Su romance traspasó la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pero, ¿qué pasó después? Ya lo saben, la relación llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación en el aire. Un aire que, debo decir, ha estado bastante cargado de especulaciones y rumores estos últimos tiempos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, realmente interesante. Porque después de meses, incluso años de silencio, de indirectas en redes sociales, de rumores que iban y venían alimentados por cuentas de fans sedientos de esperanza, de entrevistas donde intentaban evadir el tema con una diplomacia que hasta la mismísima ONU envidiaría, finalmente tenemos una noticia concreta. Y no es precisamente lo que todos esperaban, o quizás sí, dependiendo de cómo lo miren. Porque, a ver, seamos honestos, ¿cuántos de ustedes secretamente esperaban la noticia de una boda sorpresa en las Maldivas? Yo sé que muchos. Prepárense para lo que les voy a contar porque, sinceramente, yo todavía estoy procesándolo. He tenido que tomarme un café extra fuerte para poder asimilar esta información. Según fuentes muy cercanas a la pareja, fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, fuentes que juran y perjuran haber escuchado conversaciones a hurtadillas en sets de filmación, Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos de nuevo. Sí, así como lo escuchan. Los dos actores han sido confirmados para protagonizar una nueva serie turca, una producción ambiciosa que promete arrasar con todos los ratings. Ahora sé lo que están pensando, ¿esto significa que volvieron? ¿Que el amor renació de las cenizas? ¿Que puedo desempolvar mi álbum de fotos de Anker y volver a creer en el amor verdadero? Y aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Recuerden que mi trabajo es informarles, no alimentar falsas esperanzas. La información que tenemos hasta el momento no confirma una reconciliación romántica. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem han decidido dejar atrás sus diferencias, si es que las hubo, y priorizar su carrera profesional. Una decisión que, desde mi punto de vista, es sumamente inteligente. La serie, cuyo título aún no ha sido revelado, se describe como un drama romántico con toques de comedia y misterio. Una combinación explosiva que, si se hace bien, puede convertirse en un éxito rotundo. La trama gira en torno a dos arquitectos talentosos que se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto de gran envergadura. Al parecer, la historia explorará temas como el amor, la ambición, la rivalidad y la redención. Suena prometedor, ¿verdad? Yo ya me estoy imaginando los escenarios románticos y las escenas de tensión. Pero eso no es todo. Lo que realmente ha generado un revuelo en las redes sociales es que la serie será producida por una de las compañías más importantes de Turquía, una productora que se caracteriza por realizar proyectos de alta calidad y con un gran despliegue de recursos. Estamos hablando de una productora que ha lanzado al estrellato a muchas figuras del espectáculo turco y que se ha ganado el respeto de la crítica internacional. Se rumorea que la inversión para esta serie es una de las más grandes en la historia de la televisión turca. Imagínense la magnitud del proyecto. Estamos hablando de sets de filmación impresionantes, vestuario de diseñador y efectos especiales de última generación. Además, se ha filtrado información sobre el equipo creativo que estará detrás de la serie. El guión estará a cargo de un reconocido escritor que ha trabajado en algunas de las producciones más exitosas de los últimos años. Un escritor que, según dicen, tiene la habilidad de crear personajes complejos y tramas adictivas.
Y la dirección estará en manos de un director aclamado por la crítica, conocido por su estilo visual innovador y su habilidad para dirigir actores. Un director que, según me cuentan, es un perfeccionista y que no deja pasar ni el más mínimo detalle. Así que podemos esperar una serie con una calidad cinematográfica. Ahora volvamos al tema central, Hande y Kerem juntos de nuevo. ¿Cómo se tomaron esta decisión? ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Hubo tensión en el ambiente? ¿Se lanzaron miradas fulminantes? ¿Intercambiaron palabras envenenadas? Estas son algunas de las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y lamentablemente no tenemos respuestas definitivas. Si tan solo pudiera tener una mosca en la pared durante sus reuniones. Lo que sí sabemos es que ambos actores han emitido comunicados oficiales a través de sus representantes. Comunicados que, debo decir, son bastante escuetos y profesionales. En el comunicado de Hande se destaca su entusiasmo por trabajar en este nuevo proyecto y su admiración por el talento de Kerem. Palabras que suenan bonitas, pero que no revelan mucho. Por su parte, el comunicado de Kerem resalta la importancia de la historia que van a contar y su confianza en la profesionalidad de Hande. Más de lo mismo. Si leemos entre líneas, podemos intuir que ambos actores están intentando mantener una postura profesional y evitar alimentar las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, es inevitable que los fans se ilusionen y sueñen con la posibilidad de que el amor vuelva a florecer entre ellos. Después de todo, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es que, seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem es innegable. Incluso en las fotos y vídeos que han circulado de las primeras reuniones del equipo, se puede percibir una conexión especial entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parece indicar que hay algo más que una simple relación profesional. Es como si la chispa del amor todavía estuviera ahí, esperando ser reavivada. Pero como dije antes, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones. Hande y Kerem son actores profesionales y saben cómo interpretar sus papeles. Puede que estén actuando de maravilla y que la química que vemos en pantalla sea simplemente producto de su talento. O quizás, simplemente quizás, estén guardando las apariencias y ocultando un secreto a voces. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta nueva serie ha generado una gran expectativa en todo el mundo. Los fans de Hande y Kerem están ansiosos por verlos juntos de nuevo y por disfrutar de una historia que promete ser emocionante y cautivadora. Los grupos de fans en redes sociales están que arden, planeando maratones de visualización y organizando campañas para promocionar la serie a nivel mundial. La Anker manía está de vuelta. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuándo podremos ver esta serie? Pues bien, la producción está programada para comenzar en los próximos meses y se espera que el estreno sea a principios de 2026. Así que todavía tenemos que esperar un poco, pero estoy segura de que la espera valdrá la pena. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los adelantos, de las fotos del detrás de cámaras y de las entrevistas con el elenco. Y por supuesto podemos seguir alimentando la esperanza de una reconciliación. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo los momentos más memorables de Senkalkapm, y alimentando la esperanza de que el amor vuelva a unir a Hande y Kerem. Yo por mi parte ya estoy preparando mis palomitas de maíz y mi libreta para tomar notas de cada detalle de la nueva serie. Y hablando de Senkalkapm, creo que vale la pena recordar cómo empezó todo. Esa serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Su interpretación de Eda y Serkan, dos personajes opuestos que se enamoran contra todo pronóstico, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Fue como un cuento de hadas moderno que se hizo realidad. La serie fue vendida a más de 80 países y traducida a numerosos idiomas. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos globales, recibiendo premios y reconocimientos por su talento y su carisma. Su relación personal, que comenzó durante el rodaje de la serie, no hizo más que aumentar su popularidad y convertirlos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Eran la pareja perfecta. La envidia de muchos. Pero como ya sabemos, el cuento de hadas llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue dolorosa para muchos fans, Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de superar sus diferencias y seguir adelante con sus vidas. Pero seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con la idea de que vuelvan a estar juntos?
Ahora, con esta nueva serie, tienen la oportunidad de demostrar una vez más su talento y su química en la pantalla. Y quién sabe, quizás esta sea la oportunidad que necesitaban para reencontrarse y darse una segunda oportunidad en el amor. Crucemos los dedos. En fin, amigos, esta es la información que tenemos hasta el momento sobre el regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin a la pantalla chica. Una noticia que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha despertado la ilusión de miles de fans en todo el mundo. Para resumir, Hande y Kerem trabajarán juntos en una nueva serie, un drama romántico producido por una importante compañía turca. Aunque no hay confirmación de una reconciliación romántica, la química entre los actores es innegable y ha despertado la esperanza de muchos fans. La serie se estrenará a principios de 2026 y promete ser un gran éxito. Prepárense para una Ankermanía 2.0. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que estén tan emocionados como yo por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Su cariño es mi combustible. Me encantaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Qué les parece el regreso de Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la serie? ¿Creen que la productora acertó al juntarlos nuevamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Sus comentarios son mi chisme favorito. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza Anker viva. Besos.